Buenas noches, un gusto saludarlos. Aquí estamos compartiendo esta serie de entrevistas en el taller, son entrevistas en el taller, con la intención de poder tomarle el pulso a la actualidad. Los temas importantes de la provincia del Chubut pasan por aquí en estas entrevistas, notas que efectuamos con los protagonistas. Y en este caso es un colega el que nos visita. El tema pesquero se ha instalado en Chubut en los últimos tiempos con mucha potencia. Por supuesto que estamos hablando de una de las actividades económicas más importantes que tiene la región, pero a partir de la puesta en marcha de la convalidación de los permisos de pesca que ha otorgado la provincia del Chubut, se han generado una serie de interrogantes que ustedes tienen, que nosotros nos hemos planteado, y por eso es que con esa intención de poder esclarecer algunas cuestiones, de conocer más sobre estos temas, hemos invitado al periodista Nelson Saldivia, especializado en temas pesqueros desde hace muchísimos años, para charlar de todas estas cuestiones. Así que, Nelson, es un gusto que estés con nosotros y agradecemos que hayas aceptado la invitación de estar para charlar un rato sobre estas cuestiones. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo va? Te agradezco la invitación y sí, efectivamente, digamos que la industria pesquera es uno de los pilares de la economía de Chubut y cada decisión tanto política como administrativa que se toma, seguramente repercute y mucho en la actividad. Y lo que vos señalabas, la cuestión de la transparencia es una cuestión clave en una actividad que durante muchos años, debemos decirlo, ha estado bajo sospecha. A esta altura deberíamos decir ya que la pesca es la segunda actividad económica de la provincia, ¿no? Digamos que en nivel de exportaciones sigue estando primero el petróleo, el aluminio y tercero la pesca. El aluminio y tercero la pesca. Sí, sí. Bueno, hablamos de transparencia y hablamos de lo que ocurrió en el último tiempo, la concesión, la convalidación de los permisos pesqueros. Evidentemente ha dado mucho que hablar, porque en realidad es la continuidad de una historia que lleva unos cuantos años, ¿no? Sí, digamos que con la anterior ley de pesca estaba prohibido la creación o generación de nuevos permisos. Para sortear aquella prohibición, los gobiernos anteriores buscaron, por ejemplo, la creación de un plan experimental de pesca de variado costero. Bacopa. Los Bacopa. Comenzaron en el 2006 aproximadamente para atender situaciones particulares de barcos que se requería que trabajaran, pero no tenían permiso y la ley prohibía expresamente crear nuevos permisos. La experiencia indica que esos barcos, primero 1, después 2, después 3, después 5 y al final 6, salían a la pesca de un variado costero patagónico. En todas las partes de pesca, todos estos barcos volvieron con langostino, es decir, se ideó un plan de variado costero simplemente para eludir o sortear la ley que prohibía crear nuevos permisos y en la práctica fueron a pescar langostino. Es decir, Nelson, la salida de estos Bacopa para pescar anchoita, pulpo o la especie que uno imagine, pez gallo, es decir, fue un maquillaje en realidad para después convalidar nuevos permisos de pesca. ¿Es exactamente, tal cual. Desde 2006 hasta el año pasado, 2022, cuando se sanciona la nueva ley de pesca, la 157, ahí directamente se transparentan los Bacopas. Ya dejaron de ser experimentales y pasaron a tener estatus de permisos de pesca de flota amarilla. Bueno, pero los permisos que se firmaron hace algunos días no son los de esos Bacopa. No, hay un Bacopa, pero no son aquellos Bacopa. De aquellos Bacopa, digamos, aquellos Bacopa entraron por la ley directamente y ya venían siendo adjudicados año tras año por el secretario de Pesca de turno. Lo que se hizo en el 2022 es que además de 5, los Bacopa pasaron a ser 6. Por eso se habla del sexto Bacopa. En realidad, con la ley que se aprobó en la madrugada del 23 de diciembre de 2022 por la legislatura anterior, se crearon 3 nuevos de flota amarilla atados a planta de procesamiento, 3 nuevos de pesca artesanal, es decir, hasta 10,5 metros de eslora, y el sexto Bacopa. Ahí, después, con la llegada del gobierno de Torres, tomó la decisión política que 7 de estos permisos se les
coloque un nuevo requisito que es abonar determinada cantidad de dinero para destinarlo a infraestructura escolar y sanitaria. Bueno, el hecho de que estemos hablando de situaciones irregulares o por lo menos desprolijas, de alguna manera, y vos lo marcaste muy bien en el portal de pesca que conducís, quedaron en evidencia con las propias declaraciones del gobernador. El gobernador dijo, estos son permisos espurios. Y el titular de pesca de la provincia, el doctor Arbeleche, dijo, hablando de los Bacopa, esto es una cosa escandalosa. Es decir, los adjetivos lo pusieron los propios funcionarios. A partir de ahí no hay mucho más para agregar, ¿no? Tal cual. Y por eso todas las miradas estaban puestas en cuál es el instrumento que iban a utilizar para la revocatoria de estos permisos, si inicialmente existía la voluntad política de revocarlos. En la práctica no hubo voluntad política de revocarlos, sino que se les dio una situación de preferencia a quienes ya estaban beneficiados con estos 7 nuevos permisos. Si abonaban, se allanaban a pagar determinado monto de dinero, entiendo que es de $1 millón para los casos de los barcos de flota amarilla y $330.000 para cada uno de los permisos artesanales. En cómodas cuotas. En 36 cuotas. Digamos que los barcos pescando langostino lo van a poder amortizar sin mayor problema. Bueno, como habíamos charlado en su momento, ninguno de los empresarios iba a tener problemas para pagar, ¿no? Tal cual. Eso fue lo que sucedió. Sí, sí. Una de las cuestiones que se planteó desde el inicio de este proceso es que el anterior gobierno, cuando hizo las adjudicaciones, no las publicó en boletín oficial. Bueno, eso ¿cómo se explica Digamos eso? que si en aras de la transparencia hubiese sido lógico que se conociera o que se diera a conocer quiénes habían sido beneficiados, porque hasta hace muy pocos días, hasta hace pocas semanas, era absolutamente un secreto quiénes eran los beneficiarios. Solamente se sabía, porque había tomado estado público, que se le habían otorgado 3 permisos a las plantas Consermar de Trelew, Bonasur de Rawson y Estrella Patagónica de Puerto Madryn, las que tenían como requisito incorporar al menos 80 trabajadores nuevos a su dotación de personal. Lo que no se conocía era quiénes usufructuaban estos permisos artesanales, que bueno, con el correr de los días ha sido más la prensa que se ha dedicado a mostrar y dar a conocer a la población quiénes eran, ¿no? Exactamente, porque la Gacetilla Oficial no los nombra tampoco a los empresarios que han sido beneficiados. Ustedes, a través de Parte de Pesca, también la revista Puerto, bueno, Jornadas, se encargaron de brindar nombre, apellido de estas personas. En muchos casos, nombres que se repiten, empresarios de Rawson, como Gustavo González, Tato Cereceto, y después algunos otras empresas muy raras, Nelson. Digamos que ahora, si bien se llega a un fallo reciente del Superior Tribunal de Justicia donde se le habilita a la empresa Agropez para que pueda acceder a la información pública. Una locura si estamos pensando en estos términos de transparencia, porque desde el que se otorgaron los permisos, una empresa como Agropez fue a la Secretaría de Pesca y pidió las resoluciones, no se las entregaron. Tuvo que recurrir a la justicia hasta que el Superior Tribunal de Justicia le dio la razón y dice puede acceder a la información, es decir, puede acceder a los expedientes por donde está detallados los motivos por los que se otorgaron estos permisos. Y yo creo que hay un proceso de judicialización en marcha que tal vez va a llevar años, pero uno de los temas que más se va a cuestionar es los otorgamientos a los permisos artesanales. Porque para ser artesanal, más allá de no ser una sociedad, tendría que pertenecer a gente que ha estado en el rubro, gente que ha estado en el sector, al menos que estuviera radicado en Chubut. Claro, porque los artesanales históricamente, o por lo menos originalmente, se lo entregaban a viejos pescadores. Exactamente, tal cual. Con una trayectoria familiar, ¿no? Una trayectoria familiar. Bueno, ese era el espíritu de la ley del pesca artesanal, que ahora se ha transformado y hemos podido observar que ha quedado en manos de empresas que ya tienen otros barcos. Los 3 casos particulares, uno es Lues SRL, una empresa de Comodoro Rivadavia que se dedicaba a la estiva, y hace 6 meses en boletín oficial agregó como nueva actividad
a través de, comunicó a la FIP, que además de estiva se dedica a la explotación y a la pesca de recursos vivos y a la venta de pescado al por mayor. Y además pertenece a alguien conocido en la pesca, que es el empresario Santander de Comodoro Rivadavia, que tiene una planta en Comodoro Rivadavia, que tiene barcos fresqueros de altura que están en este momento pescando langostino en aguas nacionales. A esa persona jurídica se le otorgó un permiso artesanal. Pareciera, cuanto menos, que no se ha respetado el espíritu de la pesca. Lo mismo ha pasado con los otros dos, claro. Que tal como mostró Jornadas hace pocos días, una de las empresas, que si bien se llama Madryn Pesquera, tiene domicilio en Mar del Plata y tiene el mismo domicilio donde funcionan empresas vinculadas a Gustavo González y a González Leme. Claro, porque cuando uno empieza a tejer y a buscar vinculaciones, al final terminan los mismos de siempre. Tal cual, sí, sí. ¿No? Ocurre que incluso con el tercer permiso artesanal, que figura de una empresa Mar Perlao, sociedad anónima, con domicilio en Capital Federal, exactamente el mismo domicilio donde funciona Javier Pico y Asociados, un empresario de la flota amarilla con al menos 4 o 5 barcos desde hace muchos años. Nelson, cuando nosotros empezamos a involucrarnos en la investigación de estos temas, nos llamó muchísimo la atención. A vos que estás vinculado al tema pesquero, que escribís y conocés el tema como pocos periodistas en la región, ¿te sorprende esto? Digamos que comenzó a, más que sorprender, ser sospechoso la poca vocación de mostrar los instrumentos o los actos de gobierno que se fueron tomando a medida que avanzaba la adjudicación. Más que sorpresas, ya generó sospechas. Claro. La poca vocación de mostrar la información. No publicarlo en boletín oficial, uno lo solicita como periodista a la Secretaría de Pesca, jamás se responden. Eso fue generando dudas que llevó al punto tal que ha sido la empresa Agropes del grupo Conarpesa la que fue y pidió información pública y tuvo que llegar a la Corte Provincial para que le dieran razón para acceder a esa información. Ahora te voy a preguntar sobre eso y sobre lo que viene. Estamos aquí en Entrevistas desde el Taller. Hoy nos acompaña Nelson Saldivia, periodista especializado en temas pesqueros. SCPL en tu barrio. Desde 2019 recorriendo cada rincón de Comodoro Rivadavia y Radatili. Siempre cerca del usuario. Aprovechá a regularizar tu situación. Realizá trámites comerciales y pagá tus facturas a través de nuestra oficina móvil SCPL en tu barrio. Seguí el cronograma en nuestras redes. Nos encontrás como SCPL Coop. Seguimos conversando con Nelson Saldivia. Bueno, Nelson, ¿cómo sigue esto? En primer lugar, el fallo del Superior Tribunal diciendo, no, hay que informarle a la empresa interesada lo que pasó. ¿Qué significa eso? En términos de lo que parece ser la estrategia que la empresa Agropes inicialmente pretendía hacer, era plantear recursos de amparo si detectaba que en el otorgamiento había vicios de nulidad. Ahora que, entiendo, en las próximas semanas va a acceder a los expedientes por lo que se otorgaron, es posible que la empresa vaya a un juzgado y puntualmente por uno o por 2 o tal vez por los 7, le solicite a la justicia que determine si están bien o no otorgados. Allí se abre un camino de judicialización, creo que importante, porque puede haber un fallo en un sentido, que en cualquiera sea va a ser apelado, y eso puede llevar a instancias de varios años. Pero yo creo definitivamente que el otorgamiento de los permisos de pesca en Chubut se van a judicializar, no habrá resolución en 3, 5, capaz dentro de 10 años, pero es saludable que la justicia investigue y determine si existieron o no irregularidades. Eso también al sector, a la industria pesquera, la transparencia creo que es una materia pendiente. Nelson, hablamos de Agropes, que es una empresa vinculada a la empresa Conarpesa, que en realidad la que está haciendo los planteos. ¿Podrían haber otros afectados que hicieran presentaciones similares? En aquel momento, cuando se supo que se habían otorgado por la anterior administración provincial, hubo empresas que realizaron consultas, pero también quedaron en esa instancia de que no recibieron información y no avanzaron en un reclamo judicial.
pero también es cierto, sí, que hay pescadores artesanales que dicen no estamos en la misma condición de igualdad. Incluso en plantas de procesamiento que en su momento querían participar o presentaron un proyecto para acceder a un permiso y dicen no estamos en la misma condición de igualdad que los que lo recibieron. Y podrían eventualmente avanzar también en la judicialización. Y vos me decías días atrás también que hay otra vía judicial que está en curso y es un pedido de nulidad interpuesto por el doctor Mario Cimadevilla ante el Superior Tribunal de Justicia. Ahí en ese caso no se ataca puntualmente los permisos de pesca, sino la constitucionalidad de la aprobación de la ley de pesca, la 157, la aprobada en diciembre de 2022, porque considera Cimadevilla que por tratarse de la enajenación de recursos naturales requería la aprobación de esa ley de una mayoría calificada que no la tuvo. Nelson, ¿eso también podría terminar en la Corte Nacional? Digamos que primero debe existir un fallo del Superior Tribunal de Justicia y posiblemente si avancen en otras instancias. ¿Y las presentaciones tienen que ver con los permisos solamente o tienen que ver con las responsabilidades que le corresponden a los funcionarios por las decisiones que tomaron, Nelson? Claro, bueno, ahí se viene otro tema interesante. De hecho, cuando el actual gobernador y la actual administración provincial tipificó de espurios al otorgamiento de estos permisos, se esperaba en el sector que si el gobierno califica de esa manera a los procedimientos administrativos de la anterior gestión, cuanto menos se iba a pedir una investigación sobre ello, cuestión que no se ha hecho. Porque si eventualmente se detectan en estos otorgamientos que han habido vicios o irregularidades, es lógico que se investigue a quienes firmaron, a quienes ejecutaron esos actos administrativos en nombre del Estado. Claro, pero el tema es el siguiente, Nelson. Hasta hace poco todas las miradas apuntaban al exministro Aguilar, pero ya Aguilar no está y los permisos fueron convalidados por el actual gobierno. ¿Podrían haber denuncias que involucren a funcionarios actuales? Y seguramente, porque de cualquier presentación que se haga de aquí hacia adelante, no solo se van a analizar los otorgamientos hechos por la administración anterior. ¿Por qué? Porque esos otorgamientos acaban de ser ratificados hace una semana por la actual conducción de la Secretaría de Pesca que conduce el doctor Andrés Arbeleche. Nelson, en relación a lo que se viene, pero también a lo que está pasando, te lo pregunto como alguien que conoce como pocos el mundo pesquero. Todo esto que ha pasado, esta repercusión pública, ¿cómo ha golpeado en el sector? ¿Qué se dice en el sector? ¿Es algo que se habla? ¿Es algo que se debate? Digamos que había sospechas de que en la anterior administración habían sido otorgados irregularmente, cuanto menos, estos permisos, pero también viene a confirmar lo que ya se sabía en el sector. La Secretaría de Pesca durante la administración de Adrián Austin y Gabriel Aguilar ha sido manejada directamente por un grupo empresario conducido, entre otros, por Gustavo González. Esto es un secreto a voces que todo en el ámbito pesquero lo conocen. Durante años se ha casi monopolizado el manejo del puerto de Rawson con la estiva y demás, cuestión que ahora se ha ido desregulando, pero digamos que durante esas dos administraciones, sin lugar a dudas, la pesca de Chubut estaba en manos de un grupo empresario. Bueno, veremos qué es lo que sucede de acá en adelante. Aprovecho, Nelson, para preguntarte, ¿va a ser un buen año para la pesca está bueno que lo analices vos, porque viste que uno habla con los empresarios de la pesca y son llorones profesionales. A ellos siempre les va mal, y cuando les va bien, prefieren no hablar del tema, pero objetivamente hablando. Desde lo biológico, las perspectivas es que tenemos un langostino de óptima calidad y gran volumen, se estima según el INIDEP, para este año con posibilidad de captura o abundancia del orden de las 250.000 toneladas. Otra es la realidad de los mercados, claro, que es en rigor
hoy Europa, que es el principal destino de la pesca argentina, tiene una retracción del consumo por la situación de la inflación, por los efectos del conflicto bélico, entre otros, y eso definitivamente ha generado una menor demanda. Antes, por ejemplo, cadenas de supermercados solicitaban tantos contenedores, ahora solicitan tantos pallets. Claro. Digamos, geométricamente el pedido es más corto. Antes que se comenzara a pescar, a veces el langostino ya estaba vendido. Ahora no, hasta que no está en góndola o que no está disponible, que está pescado listo para exportar, son menos la cantidad de demanda en cuanto a los clientes. Y la gente en Europa cambió, ahora busca productos más baratos, ¿no? Bueno, ese es otro factor. Hoy el langostino salvaje patagónico, que es un producto premium, está destinado no al consumo masivo, sino a un sector puntual por su calidad y por su precio, se ve hoy contrarrestado por el camarón de cultivo. Digamos, tanto Vietnam, Ecuador, muchos otros países han comenzado a cultivar langostino y han generado un stock, digamos, en el mercado muy alto, por arriba de las 900.000 toneladas, lo que ha generado una depreciación. Si bien estamos hablando de dos productos distintos en cuanto a su calidad, en la góndola están los dos, y uno está a menos de la mitad de precio que el langostino. Claro, el cliente sabe diferenciar la calidad de uno y la del otro, pero el bolsillo manda. Exactamente, increíble, ¿no? Si pasó a ser un producto de lujo, podríamos decir. Digamos que siempre ha sido un producto top, un producto premium, el langostino que se pesca en Argentina, pero hoy tiene estos otros sustitutos que en los mercados impactan. ¿Probablemente esto repercuta en las inversiones que hagan las empresas en la zona? A ver, porque digamos también existe la particularidad que hay cambios en los hábitos de consumo. Ya no se consume tanto como se vendía antes el langostino entero, con cola, con los bigotes, con la cabeza. El consumidor promedio hoy prefiere tener un producto en la góndola, que lo coloque en el microondas y lo tiene en el plato a los 5 minutos. Digamos que ahí se va a requerir que Argentina empiece a replantearse esto de avanzar en la generación de productos con mayor valor agregado. El problema de la generación de productos con mayor valor agregado, es decir, no sé, un langostino con determinada salsa, una merluza ya lista para microondas con determinada salsa, significa colocarle valor agregado, pero el problema de Argentina son los costos. Claro, eso está bien, pero estaba pensando, Nelson, pero si le otorgamos los permisos de pesca a tipos que no tienen planta, ¿no? Que no generan un trabajo distinto, que no generan empleo, bueno, no vamos por buen camino. Digamos que es momento también de repensar cómo se plantea a futuro la cadena productiva y no se piensa en segmentos estancos, porque la industria definitivamente termina, si bien la cadena uno lo va a pescar, ese producto termina en la góndola de un supermercado al cliente final. Y la última pregunta, Nelson, ¿y por qué siempre hablamos del langostino y no de las otras posibilidades? ¿No son negocio? Digamos que también las variables, el mercado manda, y hoy en Chubut, por ejemplo, solamente en Comodoro Rivadavia se está cortando merluza porque los costos son otros y la rentabilidad es otra. Un barco que se decide a pescar merluza tiene un nivel de rentabilidad mucho menor que el que es armado a pescar langostino. De hecho, en los últimos años se ha visto también como Mar del Plata, gran parte de los barcos que se dedicaban a pescar merluza u otras especies empezaron a reconfigurarse para ir al langostino. Bueno, por ahí es motivo de otra charla, hablar de los recursos que tenemos en el mar. Nelson, un placer, la verdad que es un gusto escucharte. Te agradezco la gentileza y por la invitación. Nelson Saldivia, ustedes lo escucharon, es un libro abierto en temas pesqueros, se dedica a la cuestión desde hace muchos años y nos parecía que en esta semana en donde el tema pesquero, permisos y otras cuestiones están arriba de la mesa y en conversación de todo el mundo, era imprescindible tener una charla con él para esclarecer y aprender sobre estas cuestiones. Un gusto haber compartido otra edición con ustedes de Entrevistas en el Taller. Nos reencontramos la próxima semana.